Adrián se ha transportado a la novela que escribió. Si la trama sigue la trayectoria original, podrá regresar al mundo real. Sin embargo, al relacionarse con estos protagonistas, descubre que cada una ha cambiado su personalidad, es totalmente diferente a lo que él conocía, e incluso se ha interesado por él, tiene intenciones deshonestas hacia él. Y lo que menos se esperaba es que los protagonistas que escribió pueden escuchar sus pensamientos. Isabella, ¿tengo que enamorarme de ese chico que parece tan patético? ¿Por qué debería obedecerte? Martina, ya que sabes tanto, justo voy a hacer lo contrario a lo que esperas. Josefa, ¿eres tú el autor original que me creó? Interesante, ¿puedes adivinar lo que haré a continuación? Unos meses después, Adrián se encontró atado en un sótano oscuro, y las tres protagonistas frente a él le miraban con una sonrisa burlona. Adrián miró el panel de autor y presionó nerviosamente F5 para actualizar. Después de 10 segundos, finalmente vio que la columna de suscriptores promedio en el panel llegó a 10.000. 10.000 suscriptores. Finalmente lo logré. Adrián apretó los puños con gran entusiasmo, pensando que ahora sí podía dar explicaciones a su familia. Sin embargo, al siguiente segundo, sintió que delante de sus ojos todo volvió a dar vueltas, un latido inesperado en el pecho, acompañado de un dolor intenso, y se desplomó frente al teclado. La botella de agua en la mesa se derribó debido a la colisión, mojando la superficie de la mesa y la CPU de la computadora. Cuando volvió a despertar, Adrián se encontró en una cama, viendo un techo desconocido. Justo cuando se disponía a levantarse, escuchó un insistente golpe en la puerta. «Hermano, hermano. ¿Has levantado ya?». Llegó una clara voz de chica joven al oído. Adrián se preguntaba cuándo había ganado una hermana, y luego la puerta se abrió. Una adorable chica joven de cabello negro como la tinta, de estatura pequeña, corrió directamente a su cama y, de manera muy estilo anime/diagonal manga, saltó sobre él, haciéndolo salir de su estado de confusión y volviéndolo completamente despierto. ¡Buah! En el baño. Adrián miró su reflejo en el espejo y cayó en un profundo pensamiento. Era el mismo, pero con la apariencia de los 15 o 16 años, rostro delicado, cabello un poco largo, flequillo que apenas cubría los ojos, pareciendo un tipo bastante taciturno. Pero además de eso, había muchas cosas extrañas, por ejemplo, ¿por qué tenía una hermana llamada Laura, y por qué sus padres eran tan cariñosos con él? Otra vez has pasado la noche escribiendo novelas, ¿verdad? Realmente, no sabes cuidarte. La voz de la madre era muy suave, no se notaba ningún reproche. Adrián miró la gran mesa llena de comida y pensó, ¿en qué año estamos? El padre, que estaba leyendo el periódico, levantó la vista y miró a Adrián. Si crees que la carga escolar es demasiado pesada, puedes escribir en casa después de terminar el instituto, no te presiones demasiado. ¿Qué? ¿Al revés de todo lo normal? Adrián pensó que este sueño ya era de ciencia ficción. ¿Eran estos realmente sus familiares, que antes se opusieron rotundamente a su escritura? Ustedes ya no se oponen a que escriba novelas. Laura estaba comiendo un sándwich y al escuchar esto, con la boca llena, dijo, ¿cómo iban a oponerse? Eres el gran escritor de la familia. ¿Gran escritor? Yo. Adrián se dio cuenta completamente del problema. Después de desayunar, Adrián salió de casa con su hermana Laura. Al mirar las calles y las placas de las casas de alrededor, se dio cuenta de que aquí no era el país C, sino Japón, y que esto no era un sueño, sino una realidad real. Hermano. ¿Por qué me estás pellizcando la mejilla? Laura lo regañó enojada, con la mejilla roja y molestísima. Adrián se quedó en silencio por un momento, le acarició la cabeza y dijo, no pasa nada, solo estaba pensando. Laura gruñó, como se esperaba, los escritores de novelas son raros. Cuando llevó a su hermana Laura al instituto, Adrián miró la puerta y se quedó helado. Laura vio a su hermano tonto parado allí como en trance, pensó que seguramente se le había vuelto a meter la locura, y sin prestarle más atención, entró primero para reunirse con sus amigas. Instituto Superior de Kanda, Tokio. Al ver este nombre familiar, Adrián se puso la piel de gallina. ¿No es este el nombre del instituto del fondo de mi novela con 10.000 suscriptores? Estoy transportado a la novela que escribí. Desde que se graduó de la universidad, Adrián había intentado ganarse la vida escribiendo novelas en la red, pero nunca encontró el camino, fracasó una y otra vez y no ganó dinero. Sus padres también habían perdido la fe en sus fracasos y ya no tenían esperanzas en él, pero él se esforzaba durante 7 años enteros y a los 30 años,
Encontró su camino y logró 10.000 suscriptores en un sitio de novelas con su novela ligera Manual de amor para adolescentes desilusionados. Y el resultado es la situación actual. En el momento en que logró 10.000 suscriptores, se transportó a la novela que escribió. Y nunca se imaginó que esas descripciones breves en la novela fueran tan detalladas en la realidad, y que el nombre del instituto que inventó realmente existiera. Como autor original, al ver todo esto, sentía una inexplicable emoción en el corazón. Y esta novela que escribió, de hecho, no está terminada, todavía se está serializando, es decir, los protagonistas ni siquiera han llegado a la parte de enamorarse, solo son coqueteos diarios. Por eso, Adrián ahora está muy emocionado por ver cómo son estos protagonistas y si seguirán la trayectoria original de la trama. Si se desarrolla con lógica según la trama original, ¿significa que su obra tiene un alto grado de finalización? Mientras estaba absorto en sus pensamientos, una fragancia delicada y elegante llegó silenciosamente. Inconscientemente, apartó la vista y vio una hermosa figura de cabello negro pasar ligera a su lado. La apariencia de la joven era pura y refinada, diferente al mundo vulgar, como gotas de rocío al amanecer, translúcidas y brillantes. Sus facciones eran tan delicadas como un cuadro, cejas como lejanas montañas cubiertas de esmeralda, ojos como aguas de otoño, nariz alta y suave, labios rosados y suaves, como cerezos en flor por primera vez. Su belleza no necesita palabras, solo con su apariencia basta para que todos la reconozcan como una de las chicas más hermosas del instituto. Cuando la describió, Adrián citó especialmente un poema para pintar su rostro. Las nubes desean ropas, las flores desean belleza, la brisa primaveral acaricia la reja y el rocío es intenso. Ahora que la ve en persona, descubre que realmente es más hermosa que las personas comunes, como si estuviera en una capa diferente. Isabella, presidenta del Consejo Estudiantil y también hermana mayor de segundo año. Sin embargo, detrás de esta apariencia fría, hay un corazón apasionado y un hobby personal que le cuesta admitir. Isabella es una otaku oculta y una amante del cosplay. El primer encuentro entre el protagonista Javier y ella fue por la tarde, cuando se estaba cambiando secretamente de ropa cosplay en la oficina del Consejo Estudiantil. Sin embargo, no sé cuándo comenzará esta escena. Después de repasar mentalmente la configuración básica de Isabella, Adrián se quedó parado, apretando la barbilla. Al ver aparecer a un personaje que había escrito, su primera reacción fue un poco de entusiasmo, pero rápidamente se volvió una sensación de padre amoroso viendo a su hija. Después de todo, es un personaje que él mismo creó, lo conoce perfectamente. Sin embargo, desde la perspectiva de Isabella, ella estaba en un estado de shock extremo. Desde que pasó a su lado, había escuchado muchas voces que no eran suyas. Otaku oculta, cosplay. Este es un hobby que ha ocultado durante 10 años. ¿Y cómo sabe que esta tarde voy a cambiarme secretamente de ropa cosplay en la oficina del Consejo Estudiantil? Además, drama. ¿Qué son todas estas cosas? A diferencia de su expresión plana, la hermosa joven de cabello negro y apariencia fría estaba en un estado de shock extremo en su interior. Y cuando se volvió, solo vio una multitud de estudiantes, no podía distinguir quién había dicho esas palabras. Y en el momento en que Adrián entró al edificio de clases, apareció un texto frente a sus ojos. Haz que la trama siga la vía correcta, completa todas las escenas de la parte que está serializando, y podrás regresar al mundo real. Progreso actual, 1%. Isabella es sin duda una joven de alta inteligencia, lo que también está establecido en la novela de Adrián. Desde niña recibió una educación de élite, actualmente está en el 1% superior en los exámenes simulados nacionales, puede manejar tanto los estudios como los asuntos del consejo estudiantil, además, es buena en deportes, ha participado en concursos de piano y ha estudiado ballet. Con tantas ventajas, no es exagerado decir que es una diosa en el instituto. Y Isabella, de ninguna manera, puede olvidar la voz que apareció en su mente hace poco. Trama. Protagonista masculino, Javier. De hecho, rápidamente asoció la verdad, ¿ella es un personaje de una novela? Pero rápidamente lo negó, después de todo, es demasiado absurdo. Más bien, tiene que investigar quién es el dueño de esa voz. Entonces, el punto de entrada es Javier, el llamado protagonista. Y como presidenta del consejo estudiantil, no es difícil encontrarlo. Isabella entrecerró sus hermosos ojos, con una mirada fría. Mientras Isabella estaba pensando intensamente, Adrián ya había llegado a su clase sin problemas.
Originalmente no sabía en qué clase estaba, así que adivinó y fue a la clase 1F, la clase que había establecido para el protagonista. Como era de esperar, realmente estaba en esta clase, pero probablemente era un personaje secundario, nadie sabía quién era. Esto era bueno para él, porque podía observar mejor a los personajes que había escrito. El asiento en la penúltima fila junto a la ventana es el asiento del protagonista. Javier es el protagonista masculino que escribió. En ese momento, se podía ver que Javier estaba recostado sobre la mesa durmiendo, con una expresión muy cansada. Adrián miró la delgada figura de Javier y sintió un poco de emoción en el corazón. En la configuración, Javier es un niño con mala suerte, sin padres, huérfano, y al principio era un estudiante pobre que se esforzaba todos los días por vivir. Persistente, trabajador, gentil, bondadoso. Y fue en este contexto identitario que, a través de algunos casuales azarosos, estableció relaciones con las protagonistas femeninas y se generó un mutuo afecto entre ellos. Hasta ahora, Adrián podía confirmar que hoy era el primer día de clases, por lo que la siguiente escena sería la llegada de la segunda protagonista femenina, Josefa, como estudiante transferida a la clase. Luego, Josefa se sentaría en el asiento detrás de Javier y ambos tendrían su primer encuentro. Al pensar en esto, Adrián no pudo evitar sentirse emocionado, tenía muchas ganas de ver si el desarrollo de la trama coincidiría exactamente con lo que había imaginado. Si las protagonistas femeninas eran como sus hijas biológicas, el protagonista masculino Javier sin duda alguna era su hijo biological. Y la razón por la que había hecho este trato diferenciado en sus escritos era principalmente para satisfacer los gustos de los lectores. A los lectores les encanta ver el proceso de ascenso del protagonista desde lo más bajo hasta lo más alto. Y justo en ese momento, se oyó la voz del profesor jefe de la clase. Vale, todo el mundo silencio, a continuación vamos a presentar a una estudiante transferida. Una fresca profesora con cola de caballo entró palmoteando, y al decir esto, inmediatamente atrajo la atención de todos los estudiantes de la clase. Entra. Sí, sí. Se oyó una voz tímida y delicada desde fuera de la puerta. Luego, Adrián vio entrar a una joven con una chaqueta negra, el cabello cubierto por una gorra. La joven llevaba gafas de marco negro, los mechones delante de la frente eran de color rosa claro, y además, incluso llevaba mascarilla, por lo que estaba totalmente protegida, sin dejar al descubierto ni un solo detalle. La razón para este atuendo tan exagerado es que Josefa es en realidad la joven ídolo más popular en la actualidad, con el nombre artístico de Caramelo de Arce. Y vino a estudiar aquí porque está cerca de su lugar de trabajo habitual. Adrián vio que el atuendo de Josefa coincidía perfectamente con lo que había imaginado, y no pudo evitar sonreír ligeramente. No en vano es la popular ahí del Caramelo de Arce, tan envuelta que no deja descubierto ningún detalle. Según el desarrollo de la trama, a continuación, debería tener un encuentro con Javier. Todo parece muy estable, bien. En ese momento, Josefa, que escuchó los pensamientos de Adrián, se quedó paralizada. Josefa pensó que estaba soñando, ¿cómo es posible que alguien la reconociera? Había cubierto tan bien su apariencia. El profesor jefe vio que Josefa se quedaba paralizada en el lugar y no pudo evitar tocarle el hombro. ¿Estás bien? No, no. Josefa abrió los ojos con fuerza y luego dijo apresuradamente en voz baja. Entonces, preséntate. Hola a todos, me llamo Josefa, y vengo de... Mientras Josefa se presentaba en voz baja y tímida, pensaba en de dónde provenía esa voz. Además, ¿qué significa desarrollo de la trama? Espera, lo más importante es, ¿por qué esa voz sabe que soy Caramelo de Arce? Esto no es científico. El profesor jefe miró los asientos de atrás y, teniendo en cuenta el carácter que Josefa había mostrado hasta ahora. Esta también es una niña introvertida. Entonces, mejor te sientas en la última fila. Josefa, mira, hay 2 asientos en la última fila, ¿cuál prefieres? Uno estaba al lado de Adrián y el otro detrás de Javier. Josefa miró seriamente a ambos, recordando la voz que había escuchado. Detrás de Javier. Entonces, ¿ese chico que parece tan normal es Javier? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de elegir, volvió a oírse la voz en su mente. En la parte que estoy serializando, Josefa es la chica que está más cerca de Javier, y Javier también ha roto parte de su corazón. Sin embargo, no he mostrado el otro lado de la personalidad de Josefa en el texto principal, la forma de diablo astuto, solo lo escribí en mi deconfiguración. Tampoco sé si en este mundo, esta personalidad se manifestará. El límite entre la realidad y la fantasía se había roto en este momento,
por lo que Adrián estaba muy curioso por ver cómo se mostrarían realmente estos personajes. Sin embargo, después de escuchar estos pensamientos, Josefa se quedó totalmente petrificada. ¿Creación? ¿Canon? ¿Diablo astuto? ¿Qué son todas estas cosas? ¿De dónde viene esa voz? Josefa cayó en un completo caos, por lo que no tomó ninguna decisión. Y como el profesor jefe vio que seguía en trance, señaló al azar: entonces, siéntate al lado del compañero Lin. Josefa, atontada y sin entender lo que pasaba, se acercó a Adrián. Pensó que debía ser por no haber dormido bien la noche anterior o por estar demasiado cansada por el trabajo reciente, que su nerviosismo constante le estaba haciendo escuchar alucinaciones. Ja, seguro que es así. Josefa se acercó a Adrián, se secó el sudor de la frente y, justo cuando estaba a punto de sentarse. ¿Se ha sentado en el lugar equivocado, al lado mío? ¿Habrá influencia en la trama? Al escuchar esto, Josefa abrió los ojos con fuerza, se volvió y miró a Adrián con incredulidad, sus ojos marrones detrás de los marcos estaban llenos de asombro. ¿Será que la persona que ha estado hablando en mi cabeza es este? Josefa miró a Adrián con los ojos abiertos de par en par. Adrián notó que Josefa lo estaba mirando fijamente, así que preguntó: ¿hay algo? No se resistía a la idea de interactuar cara a cara con los personajes que había creado. Ahora no escucho nada, ¿eran realmente alucinaciones? Se preguntó la joven confundida. No, nada. Solo que te pareces un poco a alguien. ¿Habremosnos conocido antes? En ese momento, el corazón de Josefa se puso nervioso. Ahora preferiría que todo lo anterior fuera falso, porque si lo que la voz había dicho era verdad, era demasiado escalofriante. Creo que te has equivocado de persona, es la primera vez que nos vemos. A nivel físico es la primera vez, pero a nivel creativo, eres mi segunda hija. Sin embargo, Josefa no es el tipo de persona que habla con cualquiera. Después de todo, vino aquí para facilitar su trabajo como Aidel, no para hacer amigos. Es un poco extraño. La mirada de Adrián hacia Josefa se volvió un poco ambigua. ¿Segunda hija? ¿Nivel creativo? Al escuchar estas palabras, el cerebro de Josefa volvió a caer en el caos. Y además, esto indicaba que, sin lugar a dudas, la extraña voz que escuchaba provenía de este chico frente a ella. Y lo que más le daba escalofríos era que, ella era un personaje creado por él. Escucha. Josefa tosió y preguntó en voz baja. ¿Cómo te llamas? Adrián la miró con sorpresa, obviamente no esperaba que su segunda hija mostrara tanto interés en él. Me llamo Adrián. ¿Adrián? Sí, soy un estudiante extranjero del país C. Oh, qué genial. Después de charlar un poco más en forma tensa, Josefa dejó de hablar con él y empezó a criticarlo en su interior. ¿Estudiante extranjero del país C? ¿Por qué un chino escribiría una novela ambientada en Japón? Y además, ¿por qué me asignaste a un chico tan ordinario como protagonista? No, en primer lugar, ¿es posible que esto suceda? ¿Soy un personaje de la novela de alguien? Hay límites para las bromas. Nunca voy a creer esto. Después de que terminó la primera clase, rápidamente se acercaron otras chicas. Con las estudiantes transferidas, todos suelen ser bastante cariñosos al principio. Josefa, ¿de qué instituto eras antes? Era del Instituto 20, Josefa habló con una voz muy baja y temblorosa, se había creado la personalidad de una joven tímida y solitaria. Había venido a este instituto solo para que su trabajo como Aidel fuera más fácil, no para hacer amigos. En esto, Adrián tenía razón. Oh, ¿has venido desde tan lejos? ¿Hay alguna razón? Josefa pensó en cómo responder. Estas preguntas una tras otra no son nada eficientes. Sería mejor ser más personalidad y decir algo que haga que todo el mundo se quede en silencio, para evitar que sigan interrogándome. Después de todo, no necesito amigos aquí. Una vez decidida, se dispuso a hablar, porque mis padres se divorciaron, así que tuve que mudarme aquí. Sin embargo, justo cuando dijo esto, escuchó la voz de Adrián en su mente. Estaba diciendo exactamente las mismas palabras que ella, y además, obviamente, un poco antes que ella. Oh, ¿es así? Entonces, must be muy duro para ti, Josefa. Sí, muy duro, Josefa respondió con voz temblorosa, y al mismo tiempo, escuchó de nuevo la voz de Adrián en su mente. Y además, mis padres no piensan darme manutención, así que trabajo todos los días, es realmente agotador.
Adrián volvió a decir exactamente las mismas palabras que ella. Los demás estudiantes se quedaron petrificados al escuchar a Josefa. Para los estudiantes de secundaria, este tema tan realista y relacionado con el dinero era demasiado pesado. Solo pudieron sonreír incómodamente. Sí, es así, ánimo Josefa, tenemos algo que hacer, así que primero. Muy pronto, la gente interesada se marchó molesta, y las que querían invitarla a salir también abandonaron la idea después de enterarse de la situación de Josefa. Originalmente, Josefa debía sentirse orgullosa de su respuesta astuta, pero ahora solo sentía una inexplicable sensación de terror. ¿Por qué sabe lo que voy a decir? ¿Incluso mis pensamientos están bajo su control? Josefa giró la cabeza un poco hacia Adrián, mirando su rostro delicado de perfil, y su corazón latía con nerviosismo. ¿Será que todo esto es verdad? ¿También está planeado lo que voy a hacer a continuación? Esta sensación de ser una marioneta era realmente insoportable. Sin embargo, durante el resto de las clases de la mañana, no volvió a escuchar los pensamientos de Adrián, como si todo lo anterior hubiera sido una alucinación. Pero el extraño incidente que había ocurrido la mantuvo en estado de máxima tensión, incluso más que cuando subió al escenario por primera vez, sintiéndose asustada. Era normal, cualquiera habría estado asustado si se enfrentara a algo así. Si toda su vida estuviera controlada, con un guión predefinido, todo perdería sentido. Durante la hora del almuerzo, Josefa se escondió en el baño a propósito para contestar la llamada de su agente. Escuchaba las advertencias de su agente, se trataba de un trabajo que originalmente esperaba con ansia, pero ahora estaba un poco distraída. ¿Estás bien, Josefa? Ah, sí, llegaré a tiempo esta noche. Después de colgar el teléfono, Josefa se dio unas palmaditas en las mejillas y su mirada se volvió decidida. Cálmate, Josefa. Incluso si es tu creador, ¿qué importa? Ahora puedo escuchar sus pensamientos, ¿no significa que esta es mi oportunidad? Solo necesito actuar de manera contraria a lo que él tiene planeado en la trama, ¿no es así? Pero, ¿cuál es su trama exactamente? Josefa se tapó la cabeza y empezó a retorcerse y moverse descontroladamente en el cubículo del baño, haciendo ruidos extraños que asustaron a otras chicas, quienes pensaron que había un fantasma. Después de salir del baño, Josefa se recompuso y se animó a sí misma. Ya había entendido, la llamada trama no era más que hacer las cosas según sus propias intenciones. ¿Cuál era el propósito de venir a este colegio? ¿Qué quería hacer originalmente? Solo tenía que rechazar todo eso. De vuelta a su asiento en el aula, Josefa apretó los puños con fuerza y echaba miradas furtivas a Adrián de vez en cuando. Nunca seré tu muñeco. Si eres el autor original, intenta adivinar lo que haré a continuación. Justo cuando estaba pensando esto, sonó la voz de los pensamientos de Adrián en su mente. Hasta ahora, aunque Josefa está sentada a mi lado, no ha hecho nada, lo que significa que su personalidad no tiene problemas. Así que si la dejo en paz, debería continuar según la trama original. Dime ya cuál es la dirección de la trama original. Josefa estaba a punto de enloquecer de impaciencia. ¿Cómo podía actuar al contrario si no sabía cuál era la trama? Pero la escena sucede en la enfermería, y no puedo verla, lo cual es una lástima. ¿Enfermería? Josefa frunció ligeramente el ceño y reflexionó por qué habría una escena en la enfermería. Y al siguiente momento, supo por qué. Porque la próxima clase era educación física. La educación física era algo que Josefa quería evitar a toda costa. Porque tenía que hacer ejercicio, lo que la haría sudar mucho, y además, tendría que quitarse la mascarilla. Y la mascarilla era su amuleto actual, si se la quitaba, seguro que la reconocerían como la popular ahí del caramelo de Arce, y perdería el propósito de haber venido a este colegio. Por eso, la estrategia que primero pensó fue fingir estar enferma y ir a la enfermería. Ah, así es. Josefa sintió que lo había entendido, ya podía adivinar aproximadamente cuál sería la próxima escena. Si es así, solo tenía que esconderse en otro lugar y no ir a la enfermería. Jaja, así evito por completo la escena y no tendré contacto con ese chico llamado Javier. Este es mi primer paso para rebelarme contra ti. ¿Puedes adivinarlo? Josefa miró a Adrián con cierta satisfacción. Sin embargo, Adrián no le prestó atención y salió primero del aula. Sí, la próxima escena era que Javier se lastimara en educación física y luego fuera a la enfermería, donde se encontraría por casualidad con la última heroína, Martina. Y en esta escena, Javier tendría su primer contacto con Martina.
Martina también se había lastimado accidentalmente mientras hacía ejercicio, pero por su carácter orgulloso, rechazó la ayuda de otras chicas y fue obstinadamente sola a buscar ungüento. En ese momento, Javier se levantaría para ayudarle a encontrar el ungüento adecuado, y Martina lo aceptaría con un toque de arrogancia. Este sería su primer encuentro. Por lo tanto, al contrario de lo que pensaba Josefa, la escena de la enfermería no era en absoluto su momento estelar. Estaba luchando contra el aire sola, sin afectar la trama en absoluto. Más bien, si hubiera ido a la enfermería, habría alterado el rumbo original. Lamentablemente, no escuchó este crucial spoiler en los pensamientos de Adrián. Llegaron a la clase de educación física. Todos estaban calentando en el campo, corriendo. Adrián iba al final de la fila, moviendo el cuerpo. Descubrió que su cuerpo joven tenía una energía sorprendente, después de 2 vueltas, ni siquiera respiraba con dificultad y se sentía más fuerte que cuando realmente tenía 15 o 16 años. Después del calentamiento, comenzó el ejercicio formal. El deporte de hoy era baloncesto. Y este deporte estaría relacionado con todas las siguientes escenas entre Javier y Martina. Podría decirse que estos dos se conocieron gracias al baloncesto. Martina pertenecía al equipo de baloncesto de la escuela, y su escuela tenía una particularidad: los equipos femeninos eran mejores que los masculinos. Bajo la dirección de Martina, el equipo femenino de baloncesto llegó incluso a la etapa de la competencia nacional, pero lamentablemente, muy pocas personas podían mantener el ritmo con ella, y no podía jugar sola contra un equipo completo, así que finalmente perdieron en los octavos de final. Pero eso ya era bastante impresionante, siendo una hermísima jovencita con cabello blanco y ojos rojos, trabajando a tiempo parcial como modelo, logró llevar a su equipo al top 8 nacional jugando baloncesto. Si hubiera estado en una escuela deportiva de élite, quién sabe qué logros habría alcanzado. Cuando todos entraron al gimnasio, una figura captó inmediatamente su atención. Era una chica delgada y esbelta, con cabello largo plateado que flotaba suavemente con sus movimientos. Llevaba una camiseta de baloncesto un poco holgada, corriendo y driblando en la cancha con movimientos fluidos y atléticos. Su belleza era inigualable, con un toque de arrogancia y frialdad, pero sus ojos ardían con una pasión intensa. Es Martina. Martina, qué nombre tan hermoso, igual que ella. Oye, ¿estás flipando mientras tenemos clase? Obviamente, todos estaban atraídos por aquella hermosa figura desde que entraron al gimnasio. PF, los chicos son unos idiotas. Sí, y al final del día, no somos una escuela deportiva. Solo usan estos torneos que nadie importa para atraer atención. A diferencia de la admiración de los chicos hacia Martina, las chicas tenían una actitud diferente. Pero probablemente eran algunas de las que Martina había reprendido directamente antes, por lo que guardaban rencor. Ante sus comentarios, Adrián solo podía decir que eran infantiles. La arrogancia de Martina no es un orgullo sin razón, sino el resultado de sus altos estándares para sí misma y su extrema autodisciplina. Siempre ha querido ser la mejor, pero la gente a su alrededor no lo toma en serio, la confunden con una genia arrogante y le hacen adulaciones falsas. Sin embargo, lo que Martina odia más son esas falsas muestras de amabilidad. Martina, por supuesto, escuchó los comentarios de las otras chicas, pero también oyó los pensamientos de Adrián, esa extraña análisis de su personalidad y su ser interior. ¿Quién? ¿Quién está hablando en mi cabeza? Martina detuvo el drible, y al hacerlo de repente, sintió un ligero dolor en el pie. Entrecerró los ojos y se quedó en silencio un momento. El profesor de educación física, al ver que Martina estaba practicando baloncesto de nuevo, no pudo evitar elogiarla con una sonrisa. Como siempre, Martina. ¿Vas a llevar al equipo a la competencia nacional otra vez? Martina asintió en silencio y lanzó el balón. Ahora que otros tenían clase, no seguiría practicando, además, su pie había estado molesto últimamente, no sabía por qué. Adrián miró a Martina marcharse y sonrió ligeramente. La escena de Martina está a punto de comenzar, es muy estable como siempre. Al escuchar esta voz, Martina frunció el ceño con fastidio. ¿De dónde sale esta voz? Además, mi escena está a punto de comenzar. ¿Qué significa? Martina pensó que algo podría estar mal con ella, necesitaba ir a la enfermería a calmarse primero. Y muy pronto, comenzó el partido de baloncesto de la clase de educación física. Adrián se sorprendió al descubrir que su cuerpo no solo tenía buena condición física, sino también una gran coordinación, mucho mejor que en su vida anterior. Se movía entre la multitud con agilidad, y cuando se enfrentó a Javier,
lo derribó con facilidad con un movimiento hábil. Y Javier, debido a la jugada de Adrián, se torció el tobillo. También tenía que ir a la enfermería. Adrián se sintió aún más complacido, incluso el rumbo de la trama estaba bajo su control. Esta sensación era realmente maravillosa. Adrián experimentó lo que significaba el poder supremo del Creador. Adrián ayudó a Javier a llegar a la enfermería. Como él había sido el causante de la lesión de Javier, era natural que lo ayudara a ir. Así, Adrián también podía ser un espectador y ver cómo el mundo real reproducía su trama. Cuando Javier entró en la enfermería y estaba a punto de agradecerle, Adrián cerró la puerta sonriendo, dejándolo solo con Martina, quien ya estaba aplicándose ungüento. Martina lanzó un vistazo a Javier, perdió rápidamente el interés y continuó aplicándose el ungüento con indiferencia. Su mente estaba llena de esa extraña voz que había escuchado antes. ¿Por qué conoce tantos detalles sobre mí? ¿Y qué significa trama? ¿Seré un personaje de un guión? Martina no pensó en direcciones abstractas de inmediato, ni llegó a la respuesta real. Después de todo, la información que tenía era demasiado limitada. Oye, ¿estás bien? Sonó la voz de Javier. Martina no respondió. Para ella, él era solo un extraño más. ¿No está el doctor? Acaba de salir, volverá en un rato. Después de terminar de aplicarse el ungüento, Martina se levantó molesta, se puso los zapatos y se marchó sin mirar atrás. Javier ni siquiera tuvo tiempo de hablarle. Se rascó la cara, había querido elogiarle por su habilidad en el baloncesto, pero supuso que sus palabras no importarían. Mientras tanto, Adrián estaba sentado en la entrada de las escaleras, sintiendo el viento fresco, y pensaba en qué hacer a continuación. Ya que la trama seguiría su curso, no necesitaba intervenir. Solo tenía que ser un espectador, ver crecer a sus personajes y acompañarlos hasta el final que aún no había escrito. Pero, ¿no era un novelista con cierta reputación en este mundo? Podría seguir escribiendo aquí. Mientras pensaba, vio a Martina salir de la enfermería en la distancia, con su mirada fría y su actitud tan distante como el hielo. En sus creaciones, Martina era la que más parecía una señorita, pero en realidad tenía las peores condiciones económicas entre las tres protagonistas. Isabella, la más adinerada, tenía gustos ordinarios y populares. Martina se detuvo un instante al bajar las escaleras, pero enseguida siguió su camino. Adrián solo se dirigió a la enfermería cuando ella desapareció de su vista. Pero la voz en la mente de Martina no se detuvo. En términos de plasticidad, Martina es el personaje con más potencial. De su arrogancia extrema a abrir su corazón, hay muchos detalles que valen la pena escribir. Lástima que, no llegué a desarrollar esa parte. Para un creador como Adrián, esto era sin duda una gran pena. Martina, que estaba detrás de él, miraba su espalda con ojos llenos de confusión. ¿Esa voz procedería de él? No estaba segura, pero guardó sus palabras en la memoria y seguiría reflexionando hasta sacar sus propias conclusiones. Las protagonistas de Adrián eran todas excepcionales, y con semejante diseño, sus mentes no podían estar vacías. Al regresar a la enfermería, Adrián miró a Javier, quien se estaba aplicando ungüento, y sonrió. ¿Estás bien? Sí, gracias, Adrián-san. Javier sintió una extraña cercanía hacia él, sin saber por qué. Instintivamente lo confiaba, y como no era alguien que creía en los demás con facilidad, esto lo sorprendió a sí mismo. Si Adrián supiera lo que pensaba, sin duda lo criticaría. Claro, eres mi hijo virtual. En las novelas ligeras románticas, las protagonistas determinan el nivel mínimo de la obra, pero el protagonista masculino es la clave para alcanzar la excelencia. Adrián había invertido mucho esfuerzo en crear a Javier y estaba satisfecho con lo que había escrito hasta ahora. Naturalmente, quería que Javier tuviera una vida mejor. Los creadores desarrollan sentimientos por sus personajes y estos nunca se corrompen. Pero los personajes, quién sabe si desarrollarán sentimientos no previstos hacia el creador. Adrián le dio palmaditas en el hombro a Javier, no hay de qué. Oye, parecías muy cansado en clase, ¿qué haces habitualmente? Aunque conocía perfectamente la situación de Javier, quería conocerlo gradualmente. Javier le tenía simpatía a Adrián, así que sonrió tristemente y comenzó a contar su verdadera situación. Vivía solo, sin familia, y se mantenía por sus propios medios. Adrián asintió, no debe ser fácil. ¿Debería ayudarlo a vivir más cómodo? La idea surgió, pero rápidamente la descartó. Aunque estrecharía su relación, podría alterar la personalidad de Javier.
Los adolescentes aún no tienen sus valores formados, mejor esperar. Pero si surgiera un problema grave, como un nudo en la trama, no le importaría ayudar. Javier negó con la cabeza sonriendo, no pasa nada, con esfuerzo se llega lejos. Ahora estoy bien, y además, he hecho un amigo como tú, Adrián San. Soy muy afortunado. Adrián sonrió, y estaba a punto de hablar cuando se oyó un ligero golpe en la puerta. Luego, abriéndose la puerta de la enfermería, apareció una conocida figura de cabello negro, Isabella. Isabella había planeado buscar a Javier después de clases, pero estaba tan agitada que en clase había anotado todas las posibilidades en su cuaderno. Esa voz desconocida la había impactado tanto que no podía calmarse. Además, su hobby de cosplay era un secreto que ni siquiera compartía con su familia o amigos cercanos, no lo publicaba en internet ni asistía a convenciones. Solo se divertía en privado en casa. ¿Cómo podía alguien saberlo? ¿Habría instalado cámaras en su hogar? Imposible. Isabella, de familia adinerada y considerada una señorita, no podía creer semejante invasión. Así que contactó a sus conocidos, y al enterarse de que Javier había ido a la enfermería por una lesión, pidió permiso para salir de clase y acudió directamente allí. Al ver la hermosa cara y el cabello negro de Isabella, Adrián se sorprendió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está Isabella aquí? Al escuchar esa voz, el corazón ansioso de Isabella se llenó de emoción. Allí está. Isabella se alegró por dentro, pero mostró una expresión diferente en la superficie. Miró a Javier y a Adrián con sorpresa, ¿no está el doctor? Javier respondió apresurado, volverá pronto, presidenta Isabella. ¿Estás indispuesta? Claramente, Javier la trataba con deferencia, lo que a Isabella le pareció extraño. ¿Será que Javier es el dueño de esa voz? No, definitivamente no. ¿Pero por qué le interesa tanto? Quizás quiere conquistarme, así que entrará a mi oficina del consejo estudiantil por la tarde, cuando no haya nadie, y me verá con mi disfraz de cosplay. Isabella no sabía cómo era la trama original, así que solo podía especular. En cualquier caso, en la historia original, su personaje parecía carecer de inteligencia. Ese autor solo sabe fantasear. Isabella culpó al responsable. Miró a Javier y asintió, creo que tengo un resfriado. Quiero medir la temperatura. Javier se sorprendió, luego le mostró preocupación, cuídate, presidenta Isabella. Isabella le sonrió, fue a la vitrina, tomó un termómetro y se sentó a esperar, observando la situación. ¿Por qué no habla? ¿Autor original? La voz había aparecido y desaparecido repentinamente, Isabella necesitaba confirmar. No miró a Adrián a propósito, sino que realmente se midió la temperatura. Adrián observó el desarrollo con curiosidad. Miró a Javier y preguntó, pareces preocupado por ella. Javier se sorprendió, luego explicó en voz baja, esta tarde tengo una entrevista para el consejo estudiantil. Quiero dejarle una buena impresión a la presidenta Isabella. Adrián, aunque ya lo sabía, mostró sorpresa, ¿te unes al consejo por la beca? Javier asintió, sí. Si la consigo, puedo trabajar menos y centrarme en los estudios. Adrián sonrió satisfecho al ver su actitud trabajadora. Pero, en el fondo, sentía cierta preocupación. La escena de Isabella viniendo a la enfermería por malestar no está en mi texto original, ¿será un detalle que el mundo real ha añadido? ¿Para qué la decisión de Isabella de ponerse disfraz de cosplay en secreto en la oficina del consejo estudiantil sea más razonable? No, ¿cuál es el problema realmente? Al escuchar estos dos pensamientos, Isabella abrió los ojos de repente. Identidad de autor original confirmada. Es este tipo al lado de Javier. Parece que mi juicio fue correcto, el punto de entrada está en Javier. Si no hubiera venido aquí expresamente, no habría descubierto esto. Maldito autor. Isabella comenzó a pensar detenidamente en la siguiente estrategia. El otro es el autor original, que conoce la trama de su propia novela. Si me enfrento directamente a él y revelo todo. No es inteligente, porque hay muchos puntos sospechosos sin explicar. El mayor es por qué puedo escuchar sus pensamientos y por qué el autor original está en la novela que escribió. ¿No tendría superpoderes o algo así? Ante lo desconocido, Isabella supo que debía ser extremadamente cautelosa. Entonces, ¿qué hacer para no ser su muñeco? ¿Cómo salir de esta situación? A diferencia del pánico de Josefa, Isabella se mantuvo sorprendentemente calmada. Aunque la situación era escalofriante, ¿qué otra opción había además de enfrentarla? Isabella dejó el termómetro y entrecerró los ojos.
Ya lo tengo. Había ideado una estrategia. Isabella curvó ligeramente los labios. Si no puedo enfrentarme directamente al autor original, ¿por qué no me enfoco en Javier? Había escuchado parte de la conversación entre Adrián y Javier. Su audición era excepcional, aunque sus oídos eran más sensibles que los de los demás. Aunque no captó todo, sí oyó palabras como consejo estudiantil y beca. Además, ahora entendía por qué Javier la había tratado con deferencia. Una de las condiciones para obtener la beca escolar era unirse al consejo estudiantil y contribuir a la escuela. Él la necesitaba, por eso la había cortejado. Una vez clara su estrategia, Isabella se levantó lentamente y volvió a colocar el termómetro en la vitrina. Javier, al ver que se marchaba, no pudo evitar preguntar, «Presidenta Isabella, ¿ya estás bien?» Isabella se volvió, sonrió a Javier, pero en realidad dirigió la mayor parte de su atención a Adrián. Tenía que recordar bien su rostro para luego jugar con él sin piedad. Autor original, espera y verás. Sí, parece que estaba exagerando. No tengo fiebre. Tengo que volver a clase, así que me marcho. Isabella explicó brevemente y luego levantó la mano para apartar un mechón de pelo de su oreja. Su largo cabello negro y brillante brillaba con la luz que entraba por la ventana de la enfermería, como bañado en un halo suave, lo que la hacía parecer especialmente radiante. Luego abrió la puerta y salió. Después de que Isabella se fuera, Javier no pudo evitar suspirar, la presidenta Isabella realmente tiene mucho encanto. Adrián, al escuchar esto, sonrió, claro que te has enamorado. Si te esfuerzas, quizás la consigas. Javier negó con la cabeza, yo no tengo posibilidades. En cambio, tú, Adrián San, sí que las tienes. Tu apariencia es mucho mejor que la mía. Adrián no dijo nada. ¿Cómo podría enamorarse de un personaje que había creado? Para él, cada personaje no tenía secretos, y sin secretos, una persona pierde su independencia. Además, ¿quién se enamoraría de su propia hija? Pero, Adrián San, en realidad, tengo un favor que pedirte. Javier vaciló un momento. ¿Qué es? La verdad es que no tengo confianza en la entrevista del consejo estudiantil. ¿Podrías ayudarme a practicar durante el recreo? Claro. Muchas gracias. Te invitaré a comer después. Javier estaba muy contento. La verdad es que en clase podía hablar con otros chicos, pero no congeniaba con ellos, y casi no tenía amigos. Estaba agradecido de haber conocido a alguien tan amable como Adrián. Adrián, por otro lado, pensaba si después de clases debería acompañar a Javier al consejo estudiantil. Con este extra episodio en la enfermería, ¿seguiría la trama original? Después de aplicarse el ungüento en la enfermería, Adrián ayudó a Javier a regresar a clase. Al entrar, vio a Josefa, que todavía estaba totalmente envuelta, pero con la cara claramente empapada de sudor. Aunque parecía un poco desaliñado, su mirada era muy satisfecha. ¿Qué tal? ¿He alterado tu trama o no? El autor original no es tan genial. Para evitar participar en cualquier escena, Josefa se había escondido en el baño durante toda la clase de educación física. Pero como llevaba mucha ropa y mascarilla, y se había quedado ahí una hora, todo su cuerpo estaba pegajoso. Por suerte no se había maquillado, si no, habría quedado aún peor. Pero todo esto valió la pena. Demuestra que puedo escapar de su control. Después de sentarse, Adrián sintió la mirada fija de Josefa y se preguntó qué pasaba. ¿A Josefa le pasa algo? Al escuchar esto, Josefa frunció el ceño. ¿A ti te pasa algo? Por tu culpa, ahora todos me parecen sospechosos. Josefa no se atrevía a pensar demasiado, pero decidió no agobiarse y enfrentarse directamente a Adrián. Adrián se tocó la cara cuidadosamente, no encontró nada extraño, y preguntó, Josefa, ¿he hecho algo para ofenderte? Josefa se sorprendió. No, no. ¿Por qué lo preguntas? Adrián, solo que no entiendo por qué me miras así. Josefa parpadeó y sonrió con esfuerzo, ¿sí? Quizás sea porque no llevo gafas. Soy un poco miope, así que mi mirada puede confundir a la gente. Mi madre me lo ha dicho antes. Lo siento. Dijo con sinceridad, juntando las manos. Adrián asintió, entiendo. Sí, eres miope, pero estamos tan cerca que no necesitas gafas. No en vano estás en el mundo del entretenimiento, mientes sin pestañear. Pero aún así, es extraño. Desde que eligió sentarse a mi lado esta mañana hasta que me habló de forma voluntaria, todo parece forzado. ¿Tiene algún objetivo? ¿Me quiere algo?
pero para ella, soy solo un extraño. Josefa se exasperó con Adrián. ¿Por qué es tan sensible? ¿Es piel sensible? Adrián tenía muchas suposiciones, pero no pudo confirmarlas. Pero como Josefa dejó de mirarlo fijamente o espiarlo, el asunto se olvidó. Josefa suspiró profundamente inwardly. Por suerte no tiene que venir a clase todos los días, de lo contrario, luchar con este tipo todos los días sería agotador. A las 3 de la tarde, se terminaron las clases. Quienes tenían club se fueron a sus actividades, y los demás se fueron a casa. Aunque Adrián había descrito estos detalles en su novela, al experimentarlos en persona, no pudo evitar suspirar. Los estudiantes japoneses realmente tienen una vida cómoda. Este nivel de intensidad de clases en el país se sería como un juego. Adrián acompañó a Javier a practicar un poco los diálogos para la entrevista del consejo estudiantil. Viendo que estaba nervioso, le dijo sonriendo, solo relájate. Ya has trabajado fuera, no es diferente. Javier escuchó sus palabras de aliento, asintió y mostró una mirada decidida. Está bien, así será. Gracias, Adrián-san. Llámame Adrián. Entonces, llámame RY. Adrián sonrió y asintió. Acompañando a Javier por el pasillo que llevaba a la oficina del consejo estudiantil, Adrián se apoyó suavemente en la barandilla y miró a los estudiantes que iban a sus clubes. Algunos llevaban instrumentos, caminando con paso ligero, otros se habían cambiado a uniformes deportivos, llenos de energía, incluso había parejas de novios holding hands, con sonrisas dulces en la cara, como si todo el campus estuviera inmerso en la atmósfera de la juventud. En ese momento, lo llamó inwardly. Luego, el texto azul que había aparecido por la mañana volvió a aparecer ante sus ojos. Mantén la trama en la vía correcta, completa la trama serializada y podrás regresar al mundo real. ¿Podría volver? Adrián tenía un poco de confusión en los ojos. La verdad es que en este momento no sentía sentido de pertenencia por este mundo, y en el mundo original todavía estaban sus padres esperándolo. Aunque nunca habían apoyado su carrera de escritor, en sus momentos difíciles nunca lo abandonaron, le daban dinero para vivir, le buscaban citas a ciegas e incluso pidieron un préstamo para comprarle una casa. La verdad es que sus padres habían hecho mucho por él, por eso se había emocionado tanto cuando su novela alcanzó los 10.000 suscriptores, no solo para demostrarles que podía, sino también para recompensarlos. En cambio, en este mundo, tenía una hermana, una casa, padres vivos, una carrera literaria exitosa, podía conocer a los personajes que había creado y tenía la juventud y una condición física excelente. Pero, todo parecía demasiado bueno para ser verdad, como un sueño. Al pensar en esto, Adrián parecía haber tomado una decisión. Desde cualquier perspectiva, quería que la trama siguiera su curso original. Después de todo, ningún autor quiere ver que su obra cambie arbitrariamente y se destruya. En el futuro, esforzarse por ello, completar todas las escenas y luego volver a casa a verlos. Hacía mucho que no comía con sus padres. Al siguiente momento, otro texto apareció ante sus ojos. Progreso actual de la trama, 2%. Has mantenido la trama en la vía correcta. A continuación, puedes elegir una de las siguientes 3 recompensas. 1. Extracción aleatoria de habilidad. 2. Extracción aleatoria de atributo. 3. Conservar la recompensa para actualizarla en la próxima ocasión. Adrián se sorprendió un poco, pero como escritor de novelas web, estaba muy familiarizado con este tipo de trucos. Resulta que hay un sistema de recompensas. No está mal. Sin embargo, como recompensa inicial, quería ver qué podía obtener. Pensó que probablemente no necesitaba atributos por ahora, así que eligió la extracción aleatoria de habilidad. Extrayendo habilidad. Extracción completada. Habilidad obtenida, pluma mágica LV1, raro. Pluma mágica, mejora tu dominio de la escritura, haciendo que tus palabras transmitan más sensibilidad y emoción. Cuanto mayor sea el nivel, más potente será la habilidad. Solo se puede subir de nivel mediante recompensas, no por entrenamiento. Adrián parpadeó. Más que una habilidad, parecía un talento innato. Perfecto, ya que en este mundo también era novelista. Podría probarla en casa. De repente se sintió emocionado, pero luego escuchó la voz de Javier detrás de él. Adrián. Se giró y vio a Javier saludándole con la mano, pero aparentemente tenía algo que decir y no se atrevía. Adrián lo miró con confusión. ¿Qué pasa?
Isabella miró a Javier, que explicaba sinceramente su solicitud, y sonrió desde detrás de la mesa. Javier-kun, ¿conoces bien la situación del consejo estudiantil? Javier se tensó, pensando que podría ser rechazado, pero recordó las palabras de aliento de Adrián y se calmó rápidamente. Sí, los seniors de tercer año se retirarán pronto, así que habrá muchas vacantes, secretario, vicepresidente y miembros coordinadores. Javier quiso unirse de inmediato precisamente por eso, si más tarde hubiera más competencia, perdería su ventaja. Isabella asintió, por eso, el consejo estará muy ocupado y habrá mucho trabajo. ¿Estás seguro de que lo has pensado bien? Javier negó con la cabeza, sí, lo he pensado todo. El trabajo del consejo, por duro que fuera, era mejor que trabajar fuera. Allí, si te relajabas un segundo, el jefe te regañaba, y no podías estudiar mientras trabajabas. Isabella miró su determinación y sonrió satisfecha. Muy bien, bienvenido al consejo estudiantil. Gracias, presidenta Isabella. Pero tengo un favor, quiero que invites a alguien más, un amigo tuyo, a ayudarnos temporalmente. Realmente necesitamos manos extra. Yo. Sí, ¿puedes hacerlo? Isabella le preguntó con sinceridad. Javier vaciló. Lo primero que se le vino a la mente fue Adrián, y finalmente asintió. Después de salir de la escuela juntos, Javier guardó silencio todo el camino. Adrián notó que tenía algo que decir, así que le dio un fuerte golpe en la espalda. Javier se sorprendió y lo miró con asombro. Si eres un hombre, habla claro. No seas tan indeciso. Adrián dijo un poco molesto. Al ver su expresión, Javier sintió calor en el corazón. Adrián, ¿te interesa unirte al consejo estudiantil? Adrián se sorprendió. La presidenta Isabella dijo que necesitamos ayuda, así que me pidió que invitara a alguien. Pero sabes que no tengo muchos amigos, solo tú, Adrián. Claro que no quiero forzarte, pero, creo que es una buena oportunidad. ¿Qué oportunidad? Bueno, no sé qué planes tienes en el colegio, pero si estás en el consejo, podría ayudarte a conseguir cosas más fácilmente. Más amigos, más posibilidades, al menos eso creo. Javier expresó sus pensamientos directamente. Adrián asintió, tiene sentido. Vale, mañana iré al consejo contigo. ¿De verdad? Sí. Gracias, Adrián. No hay de qué. Adrián le dio palmaditas en la cabeza con resignación. Después de todo, soy tu padre. Así podría ver la trama de cerca, lo que tenía sus ventajas. Aunque sin intervenir podría continuar, podrían suceder sorpresas que causaran reacciones en cadena. En momentos cruciales, mejor estar allí para controlar la situación. Después de despedirse de Javier, Adrián esperó a su hermana, Yuki, en la entrada de la escuela secundaria. Cuando ella apareció, corrió a abrazarle el brazo con alegría. Vamos, hermano mayor. Sí. Adrián todavía no estaba acostumbrado a tener una hermana tan cariñosa. Mientras caminaban a casa, pasaron por un 7-Eleven. Yuki le agarró la manga. Hermano, ¿cuánto dinero tienes en la cartera? Adrián la miró con desconfianza. ¿Qué quieres? No debía dejar que una niña tan joven manejara mucho dinero. Él mismo lo había aprendido la hard way. A los 15 años, se gastó 5.000 yuanes de aguinaldo en una semana y casi pidió un préstamo online antes de que sus padres lo detuvieran. Yuki, al ver su expresión seria, infló las mejillas. No es nada malo. Solo quiero comprar una revista de moda, 500 yenes, muy barata. Revista, vale. Entraron juntos. Yuki fue directa a la sección de revistas, encontró la que quería y se la apresuró a coger, pero otra mano también se posó sobre ella. Se giró confundida y vio a una chica en uniforme escolar, cabello largo plateado que brillaba suavemente bajo las luces, tan hermosa que dejaba sin aliento. Era Martina. Martina giró la cabeza ligeramente, sus ojos rojos como rubíes la mirando fijamente. Yuki se sorprendió, luego sus ojos brillaron de emoción, sonrió involuntariamente y su voz tembló de excitación. ¿Eres Martina-san? Estaba tan emocionada como un gato hambriento que encuentra pescado fresco, un arqueólogo que descubre un tesoro milenario o un food blogger que encuentra un nuevo restaurante viral. Su alegría era tan intensa que parecía brotar de cada poro. Martina, al ver su reacción, se mantuvo fría. Tú eres. Martina-san, soy tu fan. Compro todas tus revistas. Por favor, autógrafo. Martina la miró con displicencia. Lo siento, tengo prisa. Yuki,
¿Qué estás haciendo ahí gritando? Adrián había ido a comprar onigiris y estaba buscando un lugar para sentarse cuando escuchó a su hermana. Las miradas extrañas de los demás lo hacían sentir incómodo. ¿Por qué me miran a mí si ella es la que grita? Bueno, responsabilidad compartida, supongo. Se acercó detrás de Yuki, a punto de regañarla, pero se detuvo al ver a Martina allí, tan imponente y hermosa. Adrián se mordió el labio. ¡Qué casualidad! Martina también se interesó al ver a Adrián, y lo miró discretamente. Como era de esperar, escuchó sus pensamientos en la mente. ¿Qué hace aquí? Es un poco extraño. Pero normalmente está ocupada con trabajos de modelo, y según mi configuración, no vive en Minato. Martina apretó los puños con fuerza. Incluso sabe dónde vivo. Parece que mis suposiciones estaban correctas. Este es el que escribió mi vida. Adrián sintió escalofríos, la mirada de Martina era tan penetrante como una navaja, como si quisiera arrancarle un pedazo de carne. Se apresuró a agarrar a Yuki, que todavía estaba emocionada. Basta, dejémonos de tonterías. Vamos. Hermano, todavía no tengo el autógrafo. Yuki se resistió. ¿Autógrafo? Adrián bajó la voz. ¿No ves que no quiere? Pero, Yuki quiso argumentar, pero Adrián la arrastró fuera de la tienda. Mientras sus figuras se alejaban, Martina siguió mirándolos desde la tienda. Mordisqueó el labio y se frotó la falda del uniforme inconscientemente, como pensando en algo. Finalmente, se movió y lo siguió sigilosamente. Se detuvo cuando confirmó que los dos entraron en un edificio de apartamentos. Miró hacia arriba a la ventana iluminada, la luna doró su cabello plateado con un halo suave. Después de un rato, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos desapareciendo en la oscuridad. En casa, Yuki se quejó, hermano, ¿por qué no me dijiste que Martina-san estudia en nuestra escuela? Adrián la miró con desdén, ¿cómo iba a saber que era su fan? ¿Quién dijo que tener una hermana era lindo? Después de un día, solo sentía molestia. Yuki, no importa, mañana debes conseguirme su autógrafo. Hazlo tú mismo. Adrián la ignoró y subió a su habitación, cerrando la puerta suavemente. En el salón, Yuki se hundió en el sofá y murmuró molesta, mal hermano, inútil. Cogió la revista que acababa de comprar y pasó rápidamente a la página de Martina, iluminando sus ojos. Martina-san es perfecta. Exclamó Yuki, abrazando la revista como un tesoro. Fría y elegante, cada look es impecable. Estaba completamente sumergida en el mundo de su ídolo, como una fan obsesionada. Mientras tanto, Adrián estaba sentado en la cama de su habitación, suspirando pensativo. El encuentro visual con Martina le había dejado un mal sabor de boca, el frío en sus ojos parecía capaz de congelar a cualquiera. La verdad es que había sentido una presión inesperada. Martina siempre había sido orgullosa e incluso un poco distante, pero ¿no era excesivo lo de hoy? ¿Por qué iba a mirar a Yuki con ojos asesinos solo por un poco de ruido? Parece que ni siquiera yo conozco del todo la esencia de estos personajes. Se tumbó en la cama, mirando al techo, y suspiró inwardly. Al mismo tiempo, Martina, sentada en un taxi de camino a casa, llamó a su agente. Necesito mudarme. Sí, ahora mismo. Apto 7, apartamento Sanada, distrito Bunki. De acuerdo. Después de colgar, su mirada se volvió extremadamente fría. ¿Mi vida está escrita por alguien? ¿Cómo podría aceptar eso? Bien, cuanto más intentas que haga algo, más haré lo contrario. Sin que Adrián lo supiera, las tres protagonistas de sus novelas habían comenzado a mostrar su rebeldía. Después de descansar un rato, Adrián dejó de pensar en la escuela y empezó a examinar la estantería de su habitación. Había pocos libros de texto, el resto eran novelas ligeras. Dos títulos llamaron su atención, El regreso del portador del santo espada y Reencarnado en otro mundo, Me convertí en el más fuerte, ambos escritos por Lluvia Nocturna, Cielo despejado. Con una sensación extraña, lo sacó y hojeó unas páginas. Sí, confirmado. Estos eran sus libros en este mundo. Basura de otro mundo. Luego se dirigió a la mesa, abrió la computadora y comenzó a organizar sus pensamientos. En el correo electrónico, notó un mensaje especial. Profesor Lluvia Nocturna, ¿cómo está usted últimamente? El problema en la firma del libro fue culpa nuestra, usted no tuvo ningún error. Todavía es el autor con el que más queremos colaborar. Si tiene una nueva obra, no dude en contactarnos. Yukaba Kunpei, Editorial Codensa.
Al leer esto, recuerdos comenzaron a fluir en su mente. En este mundo, había enviado manuscritos a editoriales de novelas ligeras y, gracias a una prosa decente y ideas de historias aceptables, había logrado publicar a una edad temprana. Un comienzo prometedor, pero después de 2 libros, la respuesta del mercado seguía siendo tibia. Las ventas estaban en el medio rango, lo cual no era un problema, ya que Adrián era joven y tenía mucho potencial. El problema fue la firma offline anterior. A pesar de haber vendido cientos de miles de libros, no hubo ningún fan en la firma. Al final, los empleados tuvieron que asistir para salvar la situación. Este incidente le había causado un gran golpe. Adrián se frotó la barbilla, pensativo. No extraña que su hermana y sus padres le dijeran que escribir era lo más importante, incluso más que los estudios. Probablemente el yo anterior estaba muy frustrado. Adrián no esperaba que sus 2 versiones mundiales finalmente se superpusieran, ambas tenían frustraciones y metas por alcanzar. Si es así, mejor empezar con un nuevo comienzo. Colocó las manos en el teclado, miró la pantalla y el cuarto se llenó del sonido de los clics. Pluma Mágica le permitía transmitir más alma y emoción a sus palabras. Ahora podía explorar ideas que antes se atrevía a escribir. Al comenzar a escribir, entró en un estado de flujo inédito, totalmente absorbido en la creación. No paró hasta que su madre entró con la cena. Al verlo tan concentrado, dejó la comida en la mesita de noche y salió silenciosamente. Adrián escribió desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, 6 horas, 20.000 palabras, una novela corta terminada de un tirón. Mirando el manuscrito, sintió una satisfacción sin precedentes. Aunque la habilidad Pluma Mágica ayudó, también influyeron sus experiencias recientes. Sonrió, organizó el archivo y lo envió directamente al editor Yucaba. Luego se levantó, se estiró y fue a bañarse antes de dormir. Mientras tanto, en la oficina, Yucaba Kunpei revisaba manuscritos a altas horas de la noche, con el ceño fruncido. La editorial llevaba 6 meses sin publicar una obra exitosa. Si seguía así, incluso su trabajo como editor ordinario estaba en peligro. El correo a Adrián era parte de una campaña masiva, no esperaba nada en particular de él. Sin embargo, recibir un manuscrito tan tarde lo sorprendió. No duerme y responde rápido, parece que el profesor Lluvia Nocturna todavía tiene ambición. Azaleas desesperadas, ¿un título interesante? Abrió el correo, descargó el archivo y se sumergió en la lectura. El primer párrafo lo impresionó al instante. Había una melodía única en las palabras, una vitalidad que superaba a la mayoría de los autores. ¿Está cambiando de estilo?, se preguntó. Su prosa se acerca a la literatura seria. A medida que leyó, se enderezó involuntariamente en la silla. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el ratón, la luz de la pantalla iluminaba su rostro con concentración. Media hora después, en el clímax de la historia, se levantó bruscamente, casi derribando la taza de café. ¡Espectacular! Casi gritó, pero al ver la oscuridad fuera de la ventana, se contuvo. En la oficina silenciosa, solo se escuchaban sus respiraciones aceleradas. Leyó las 20.000 palabras durante 2 horas. Cuando llegó al último punto, Yucaba se secó los ojos húmedos. Esta es la obra que estábamos buscando. Agarró el teléfono, con los dedos temblando de emoción. Jefe, necesito verle inmediatamente. Y el profesor Lluvia Nocturna respiró hondo. Este hombre es un verdadero genio. A la mañana siguiente, Adrián se levantó, se frotó la frente y bostezó. Miró el teléfono, el manuscrito enviado la noche anterior ya tenía respuesta. ¿Una reunión? Lo dejaría para el fin de semana. No le sorprendió, como autor, sabía la calidad de su trabajo. La sensación de fluidez y libertad al escribir la noche anterior fue inigualable. Seguro que se publicaría. Tenía esa confianza. Pero lo que más le importaba era el próximo desarrollo de la trama, y la siguiente recompensa. ¿Cuánto mejoraría su escritura si Pluma Mágica subía de nivel? Como Adán y Eva probando la fruta prohibida, instintivamente anhelaba más. Llegó a la escuela. Al mediodía, como acordado, Javier y Adrián fueron a la oficina del consejo estudiantil. Por cierto, Josefa no vino hoy. Como ídolo famosa, su agenda estaba llena de trabajos. Cuando pasaba por estudiantes que hablaban de ella, Adrián sentía una extraña sensación. La ídolo que adoran está en la escuela, y solo yo lo sé. Pero pronto Javier también lo sabría. La primera escena entre Javier y Josefa sucedería en aproximadamente una semana.
Y la escena con Isabella, en 3 días. La presidenta del consejo, a punto de revelar su hobby por accidente, y el protagonista Javier que la ayuda. Esta escena debería aumentar mucho el afecto de Isabella hacia él. Detrás de Javier y Adrián, Isabella tembló ligeramente y frunció el ceño. ¿Voy a ser descubierta otra vez? ¡Qué trama tan absurda! Pero... ¿Josefa? ¿Quién es? Isabella captó al instante el punto clave. ¿No soy la única víctima? ¿Qué está haciendo la presidenta Isabella? ¿Seguirnos en secreto? Idiota, ¿por qué haría algo así a alguien como ella? Isabella ya estaba dispuesta a recurrir a medios desesperados para obtener información. Sin embargo, ya tenía un plan. Había traído a Adrián al consejo estudiantil precisamente para esto. Le interesaba mucho Adrián, o más bien, lo que pasaba por su cabeza. Como la persona que la había creado, quería saber sus pensamientos. Por eso no lo enfrentaría directamente, sino a través de su protagonista, Javier. Primero, Isabella no sentía nada por él. Según sus estándares, ni siquiera habría entrado al consejo. Pero usando a Javier como cebo, podía atraer a Adrián. Luego, expulsaría a Javier y dejaría a Adrián. Así, el autor vería cómo distorsionaba su propia trama. Y si Adrián tenía superpoderes, no le preocupaba mucho. Después de todo, para mantener la trama estable, no se atrevería a actuar demasiado. Ella probablemente no estaría bajo su control. Después de pensar toda la noche, Isabella ya no sentía miedo, sino ansiedad por empezar. ¿Todavía no llega la presidenta Isabella? Adrián preguntó a Javier. Javier también estaba confundido, dijo que nos esperaría aquí, extraño. Perdón por la demora. Isabella apareció detrás de ellos. Ese día, vestía el uniforme estándar con medias negras. La misma ropa, pero en ella transmitía una elegancia única. Su proporción era perfecta, cintura esbelta y piernas largas, la falda de longitud justa combinada con las medias negras resaltando su gracia y frialdad. Su rostro delicado, como una belleza de hielo, cautivaba a cualquiera. Sin duda, era la mejor entre las estudiantes, radiando un encanto incomparable. Se apartó un mechón de pelo con gracia y sonrió. Tuve un problema, llegué tarde. Siéntense, por favor. Adrián la miró con aprecio y asintió. Una vez sentados, Isabella tomó sus formularios, los leyó detenidamente y dijo, ya saben que estos días el consejo estará muy ocupado, ocupando mucho tiempo después de clases. ¿Están seguros? Adrián y Javier asintieron. Isabella volvió a sonreír amablemente, muchas gracias. Cerca hay varias actividades importantes, estudios sociales, viaje escolar y promoción de la fiesta escolar. Después de ellas, el trabajo será más ligero. Javier asintió con entusiasmo, si completaba bien estas tareas, la beca estaría asegurada. Al terminar el recreo, ellos salieron de la oficina. Isabella los había invitado a quedarse, hablando de actividades del consejo y charlando amigablemente. Pero obtuvo poca información, solo escuchó pensamientos triviales, como suspiros o quejas sobre el sistema del consejo, nada relacionado con la trama. Isabella se apoyó en la mejilla, frunciendo el ceño, ¿cómo hacerle confesar más información? De todas formas, sin información puedo seguir mi plan. Su mirada volvió a enfriarse. Expulsar a Javier sería fácil, solo tenía que hacer que cometiera errores. Con las próximas actividades y tareas menudas, si fallaba en todo, probablemente renunciaría por sí mismo. Y sin el consejo, ya no tendría interacción con ella. La trama estaría distorsionada. Después de clases, Javier y Adrián volvieron al consejo para ayudar a Isabella con archivos, organización y clasificación. Adrián se encargó de secretario, actas de reuniones, cuentas y verificación de fondos del consejo y clubes. Para él, estos cálculos eran fáciles. En cambio, Javier tenía trabajos más complejos, redactar informes y clasificar documentos, lo que llevaba mucho tiempo. Isabella también estaba ocupada, pero además tenía que negociar con responsables de clubes. Adrián sospechó de un trato diferente. Parece que lo de ayer le interesó a Isabella por Javier, así que le da tareas complicadas para pasar más tiempo juntos. Isabella, que estaba bebiendo agua, se atragantó y empezó a toser. Javier la miró preocupado, ¿está bien, presidenta Isabella? Ella se secó la boca, sí. Le lanzó una mirada saídwas a Adrián, pensando, este tipo tiene una imaginación excesiva. Ya veremos quién se ríe al final. El resto de la tarde, trabajaron seriamente, cada uno en su tarea.
Adrián terminó a las 5. Se levantó y dijo, Presidenta, tengo cosas que hacer, me voy. Los archivos están allí, si hay problemas, los arreglaré mañana. Isabella le sonrió, gracias por tu trabajo, Adrián Kun. No hay de qué. Javier le saludó con la mano con una sonrisa y volvió a trabajar. Isabella se acercó a la mesa de Adrián, revisando sus estadísticas. Mordisqueó el labio. ¿Quién es el presidente aquí, tú o yo? Pero ya era suficiente. No quería estar sola con Javier. Tomó un sobre de documentos y se lo dio. Esto es. Discursos y archivos que los directivos necesitan mañana. Revísalos, asegúrate de que no haya errores y ponlos en mi armario. Javier asintió apresurado, sí, presidenta Isabella. Ella asintió, gracias, descansa temprano después. Sí. Isabella se marchó, dejando a Javier solo. Él notó que su actitud cambió sutilmente después de que Adrián se fuera, pero no le dio importancia y siguió trabajando. A las 7 de la noche, terminó de clasificar archivos y redactar informes. Abrió el sobre, revisó los documentos y los guardó en el armario de Isabella. Luego se fue de la escuela. Sin embargo, a la mañana siguiente, recibió un mensaje urgente. Presidenta Isabella, ¿estás seguro de que pusiste el sobre en mi armario, Javier Kun? Javier, camino a la escuela, se sorprendió y se puso nervioso. Sí, ¿qué pasó, presidenta? Presidenta Isabella, los documentos desaparecieron. Ven a la oficina del consejo inmediatamente. Javier empezó a correr, llamando la atención de los demás. Adrián lo detuvo. Adrián. ¿Por qué tan apurado? Adrián lo miró confundido. Javier mordió el labio y dijo apurado, el sobre que la presidenta me dio, desapareció. Adrián alzó una ceja, pensando, ¿otra trama adicional? No estaba en el original. ¿Y ahora qué? Tengo que ir a la oficina del consejo. Voy contigo. Gracias. Adrián lo siguió, pensando. Algo no cuadra aquí. Llegaron rápidamente a la oficina del consejo estudiantil y encontraron a Isabella frunciendo el ceño mientras organizaba archivos. Javier aún respiraba agitadamente al acercarse. Presidenta Isabella, ¿qué? Ella se volvió, sonriendo tristemente, ya llegaron. Los informes se pueden rehacer, pero el director hablará en el gimnasio en un rato. El problema es que desapareció el discurso. Al escuchar esto, Adrián preguntó, ¿no hay una copia de seguridad? Isabella, sí, pero está en mi computadora en casa. No hay nadie allí y faltan 15 minutos para la asamblea. 15 minutos, Javier se quedó helado al escuchar el plazo tan corto. Adrián pensó que esto era demasiado extraño, un error muy elemental. ¿Por qué la presidenta delegó algo tan importante a Javier? ¿Qué ganaba ella al arruinarlo? ¿Será un accidente? Sus pensamientos estaban enredados, pero no había tiempo para reflexionar. Estaba a punto de hablar cuando Isabella habló primero. Con disculpa, dijo, lo siento, Javier Kun. Fue mi negligencia. Voy a explicarle al director yo misma. Javier se sintió aún más culpable, no, es mi culpa. Debería haber. Isabella negó con la cabeza, no sirve de nada. Primero superemos esto. Voy a explicar la situación, ustedes regresen a clase. Espera. Adrián, que había estado callado, habló. Isabella y Javier lo miraron. Él se acercó a su mesa, tomó papel y lápiz. Presidenta, ¿recuerdas algo del discurso? ¿Lo escribiste tú? Isabella se sorprendió, sí, pero no recuerdo todo. Adrián, sereno, dijo, basta con que me cuentes el contenido general. En 10 minutos lo termino y se lo damos al director. Isabella entrecerró los ojos y asintió, haré lo posible. Entonces, le contó el esquema general, solo un esquema, el resto dependía de la improvisación de Adrián. Él nunca había escrito un discurso, pero con la habilidad pluma mágica, tenía confianza para hacerlo rápido. Mirando cómo Adrián escribía con rapidez, cada letra firme y llena de fuerza, Isabella sonrió ligeramente mientras estaba a su lado. Javier, por otro lado, miraba a Adrián esforzándose por solucionar su problema, sintiéndose conmovido y con los ojos húmedos. Los 10 minutos, comprimidos por el tiempo, parecieron eternos, pero Adrián disfrutaba escribiendo. Al terminar, le entregó el papel a Javier. Llévaselo al director. Oh, sí, claro. Isabella le indicó dónde estaba el director.
Después de que Javier saliera corriendo, Adrián dejó el lápiz y miró a Isabella. Ella, con admiración, sonrió. Eres increíble, Adrián Kun. Pudiste escribir un discurso así en tan poco tiempo. Estando detrás, había visto claramente lo que escribía. Con solo un esquema, había creado un texto con una prosa excepcional y conmovedora. Nunca había visto tal habilidad para escribir. Sin embargo, con esta capacidad, ¿por qué tenía que escribir novelas románticas sobre ellas? Isabella se sentía cada vez más confundida. Adrián negó con la cabeza. Debemos ir al gimnasio, presidenta. Pero, una pregunta, ¿la oficina del consejo no tiene cerradura? Isabella, como si lo esperara, negó. La cerradura está rota, todavía no la arreglan. Tomará unos días más. ¿Quién crees que entró a robar el documento? Isabella hizo una expresión preocupada. Quizás algún señor que vino a buscar materiales y se lo llevó por error. Hay muchas posibilidades, no lo sé ahora. Ja, qué coincidencia. Sí, siempre pasan cosas inesperadas. Pero gracias de verdad hoy, Adrián Kun. Ella sonrió. No hay de qué. Adrián pensó inwardly, ¿será que Isabella es la verdadera villana? ¿Está vengándose porque Javier vio su disfraz de cosplay ayer? Es un poco rencorosa. Escuchando sus pensamientos, Isabella entrecerró los ojos. ¿Es solo rencor? Además, nadie vio mi disfraz. Ya no pienso usar cosplay en la escuela. ¿Cómo planeaste que me descubran en 3 días? Mientras pensaba, caminaba hacia el gimnasio. El incidente de hoy fue inesperado. Sabía que el plan parecería forzado, pero no imaginó que Adrián lo solucionaría tan rápido. Tendría que ajustar el plan y hacerlo más elaborado. Sin embargo, por alguna razón, se sentía más aliviada. Jugar al gato y ratón con el autor original le resultaba entretenido. Cuando llegaron al gimnasio, los estudiantes ya estaban sentados. Adrián se apuró a encontrar su clase y se sentó. Luego comenzó la asamblea y el director subió al escenario. Vestido de traje impecable, su tarea era anunciar los proyectos del semestre, las próximas actividades y motivar a los estudiantes. Era un ritual rutinario, pero al ver el discurso en sus manos, sus ojos brillaron con sorpresa. Leyó con más atención, infundiendo emoción en su voz. Inesperadamente, todos los estudiantes estaban absortos, emocionados, incluso los profesores miraban con aprobación. El director se sorprendió, luego sonrió complacido y terminó el discurso. Mi intervención ha terminado. La asamblea queda disuelta. Se oyó un fuerte aplauso. El director estaba más satisfecho que nunca, la sensación de ser reconocido lo alegraba. Después, los profesores lo rodearon. ¿Escribiste tú el discurso? Es muy conmovedor y motivador. Claro que sí, supervisor Narita. Tu nivel es incomparable. No, no. Sonrió, agitando la mano. Todo gracias a la chica de Isabella. Ella lo preparó. Isabella, al lado, sonrió sin decir nada. Después de que el director se fuera, el profesor asesor del departamento de literatura se acercó emocionado. Isabella, este texto es excelente. ¿Por qué no te unes a nosotros? Con tu talento, ganaríamos premios. Ella sonrió, mirando a la multitud que se dispersaba. Maestro, se equivoca. Yo no puedo escribir así. Fue mérito de nuestro nuevo secretario del consejo, no mío. ¿Nuevo secretario? El profesor alzó una ceja sorprendido. En los ojos de Isabella brilló un destello sutil, y sonrió. Sí, una persona muy interesante. En ese momento, sentía la misma alegría que cuando descubrió el cosplay por primera vez, había encontrado un nuevo entretenimiento. ¿Lo invito al departamento de literatura? Maestro, no robe a mi equipo. Isabella lo reprendió suavemente, pensando inwardly. Este juguete tan divertido, no lo voy a compartir. Cuando Javier regresó a clase, fue directo a buscar a Adrián. Adrián, gracias de verdad. Si no fuera por ti, ya estaría. Desde que te conocí, la suerte me acompaña todos los días. Dijo emocionado, colocando las manos en los hombros de Adrián. Adrián sonrió, tranquilo, no es gran cosa. ¿Pero no crees que es extraño que desapareciera al día siguiente? Javier se sorprendió, ¿qué quieres decir? Adrián encogió los hombros, piensa tú mismo. Después de todo, fue Javier quien vio a Isabella con el disfraz de cosplay, no él. Sin embargo, Javier interpretó otra cosa, ¿la presidenta Isabella quiere perjudicarme? ¿Pero por qué?
No tenemos conflictos. Mientras tanto, cuando Adrián se volvió, vio unas palabras flotando frente a él. Progreso de la trama, 2%. Elija su recompensa. Todavía las tres opciones, habilidad, atributo o acumular recompensas. Si no elegía, podía guardarlas para obtener algo mejor. Pero Adrián pensaba en otra cosa. ¿Por qué aparece una recompensa? Este incidente no estaba en la trama original, ni siquiera lo escribió. ¿Podría ser que mantener la trama encaminada signifique que tengo que lidiar con todas las cosas que no están relacionadas con la trama original? Hoy, si no hubiera arreglado el problema, la impresión de Javier ante Isabella habría empeorado, y su plan de beca también. Probablemente así era, no necesitaba guiar la trama, solo solucionar los imprevistos. Al entender esto, eligió extraer una habilidad. No le importaba acumular recompensas, no era un suertudo. ¿Y si terminaba con algo inútil? Extrayendo habilidad. Artista marcial LV1, como una habilidad que se puede mejorar por sí sola, aplicable a todas las artes marciales. Adrián parpadeó, ¿para qué sirve esto? No hay escenas de pelea en las que deba intervenir. Bueno, al menos para mantenerse en forma. En realidad, la extracción de habilidades solo es emocionante cuando es un misterio. Una vez conocida, pierde todo su encanto. Pasaron 3 días. Por la tarde, Adrián propósito dejó a Javier y Isabella solos en el consejo y se fue a casa. Quería probar si el progreso de la trama avanzaba sin su intervención. En la oficina, Isabella y Javier trabajaban en silencio, sin apenas hablar. Cuando Javier terminó, llevó el informe a Isabella. Ella lo miró sin levantar la vista, déjalo aquí y puedes irte. Javier titubeó, pero al final preguntó, ¿Presidenta Isabella, me odia? ¿O hice algo que la haya ofendido? Isabella se sorprendió. Había estado observando a Adrián estos días y había olvidado a Javier, pero no esperaba que tuviera tanta intuición. Ella sonrió, ¿por qué pensar eso? Si te odiara, no te habría dejado entrar al consejo. Javier se confundió, no lo sé. Isabella jugueteó con un mechón de pelo y rió suavemente, estás imaginando cosas. Quizás no nos conozcamos lo suficiente, pero no te tengo malos sentimientos. Solo eres una víctima colateral para luchar contra mi destino. Javier miró su expresión, se inclinó ligeramente, lo siento, presidenta. Estaba equivocado. Me voy ahora, gracias. Isabella asintió, cuídate en el camino. Después de que Javier se fuera, Isabella levantó la vista hacia los rayos del sol que se filtraban por las cortinas. La luz suave iluminaba el polvo flotante, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Ella sonrió, la trama se puede cambiar. No me puede controlar, ¿esto es un éxito inicial? Pero aún no es suficiente. Hay muchas cosas que no entendía, así que necesitaba seguir usando a Javier para finalmente confrontarse con Adrián. Los personajes que escribiste no son marionetas sin alma, somos personas reales. Voy a demostrártelo. Su mirada estaba llena de determinación. Mientras tanto, en el parque cerca de casa, Yuki se balanceaba aburrida en el sub-y-baja, mirando a su hermano pelear contra el aire. Los movimientos de Adrián eran veloces y lentos, pero ordenados. Oye, hermano, ¿estás haciendo magia o entrenando artes marciales? No entiendo nada. Adrián la miró, es entrenamiento, para protegerte de matones en el futuro. ¿Puedes pelear contra 10 personas? Preguntó con desdén. Adrián miró la barra de nivel. Al lanzar el último puño, finalmente subió a LV2. Con el aumento de nivel, su mente se llenó de nuevos conocimientos, karate, taekwondo, bajikwan. Todas las artes marciales, aunque no a nivel experto, sí mejor que el promedio. Es así como se siente tener superpoderes, pensó, impresionado. Ahora no, pero en el futuro quizás. Con confianza, miró a Yuki. Ella se llevó la mano a la frente, mi hermano definitivamente tiene el síndrome del héroe. Vamos a casa. Mamá dice que la cena está lista. Yuki vio un mensaje en el teléfono y se levantó. Vale. Adrián se secó el sudor con una toalla y se fue con ella. En el camino, Yuki preguntó sobre el consejo estudiantil. ¿Es interesante estar en el consejo? Adrián, no, solo problemas. Yuki, ¿no te miran con admiración en los pasillos? Adrián, has visto demasiados mangas. Yuki infló las mejillas, yo también quiero entrar. Seré prefecta y vigilaré el campus. Adrián, primero pasa a la secundaria. Su hermana solo quería mandar a la gente.
Además, ¿no sabía que los prefectos suelen ser los primeros en romper las reglas? Llegaron al ascensor, presionaron el botón del 7º piso y esperaron a que se cerrara la puerta. De repente, una figura con cabello largo plateado pasó velozmente por un lado. La puerta se abrió, revelando un rostro deslumbrante. Sus ojos brillaban como estrellas, realzando su figura alta y elegante, como una diosa salida de un cuadro. Era Martina. ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿No vivía en el distrito Minato? Desde que llegó a este mundo, por primera vez Adrián no pudo controlar su expresión y mostró una mirada de asombro. Y Martina, escuchando sus pensamientos, se sintió muy satisfecha. Valió la pena mudarse solo para ver su reacción. Mientras tanto, Yuki, totalmente fuera de contexto, miró a Martina con alegría y preguntó emocionada, «Martina-san, ¿también vives aquí?» Martina mantuvo su habitual frialdad y distanciamiento, con un toque de confusión, «¿Usted es?» Yuki no se desanimó, se acercó feliz y dijo, «Nos conocimos en la tienda de conveniencia antes. Soy tu superfan, Martina-san, por favor, dame un autógrafo». Antes de terminar, Adrián la jaló hacia atrás. «No molestes a los demás. Aún no ha dicho nada». Adrián estaba completamente confundido. La trama de la protagonista mudándose a su lado debería sucederle al protagonista, no al autor original. Tenía la sensación de que la trama estaba a punto de descontrolarse. Escuchando los quejos internos de Adrián, Martina, de espaldas a él, no pudo evitar sonreír ligeramente. Yuki, con las mejillas hinchadas, notó que Martina no había presionado ningún botón de piso después de entrar. Se acercó a Adrián y susurró, «¿Martina-san vive en nuestro mismo piso?» Adrián se mantuvo en silencio. Sin embargo, al llegar al 7º piso, Martina salió primero y se dirigió en la dirección opuesta a su casa. Adrián respiró aliviado. Menos mal que no son vecinos. Eso hubiera sido un desastre total. ¿Pero por qué vive aquí? No está cerca del centro comercial. Como modelo, mudarse aquí es un problema. Adrián no lo entendía, y nunca lo haría. Después de todo, Martina lo hizo solo para contradecirlo, sin otra razón. Ella era la más decidida de las 3 protagonistas, además de la más orgullosa y temperamental. La idea de ser un personaje creado por alguien la había enfadado mucho. Pero no haría cosas sin sentido, como molestar a Adrián intencionalmente. Escuchar sus pensamientos ya era extraño, y no sabía si duraría. Solo haría lo contrario de lo que él planeara, sin buscar problemas. Eso demostraba su orgullo, incluso en la rebelión, seguía sus propias reglas. Pero ver la reacción de Adrián hoy la había alegrado mucho. Después de llegar a casa, Yuki no paraba de hablar en el oído de Adrián, «Hermano, debes aprovechar esta oportunidad única». ¿Qué oportunidad? Adrián, que estaba lavando platos después de la cena, se mostró molesto. Yuki sonrió, «Claro que convencer a Martina-san para que sea mi hermana mayor». «Hermano, tienes buenas bases. Déjame arreglarte y serás un chico guapo de 7 décimos. Aunque no es suficiente para Martina-san, es mejor que los demás. Mañana te llevaré a cortarte el pelo, ¿entiendes?» Adrián no le hizo caso y se fue a su habitación después de lavar los platos. Al acostarse, comenzó a pensar. Martina vive cerca de mi casa, en el mismo piso. Isabella hizo cosas que no estaban en el original, apuntando a Javier. Pero el progreso de la trama sigue avanzando, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el criterio para mantener la trama en la pista? Tal vez solo necesito mantener la personalidad de los personajes y sus acciones no importan mientras no se salgan de ella. Al día siguiente, Josefa volvió a la escuela. Después de inscribirse, se había ausentado varios días. Ahora era como una transparente, solo quería terminar los 3 años, obtener el diploma y la calificación para exámenes. La única variable era ese chico. Aunque no había mostrado superpoderes, Josefa se sentía nerviosa por las tramas que planeaba para ella en su mente. Así que comenzó a observarlo en secreto. Usualmente, Adrián no pensaba mucho en la trama si todo estaba estable, pero ahora era diferente. Isabella y Martina han cambiado, solo Josefa sigue normal. Pero no sé qué hace cuando no la veo. Al escuchar esto, Josefa parpadeó. ¿Isabella y Martina? Esos nombres me suenan. ¿Martina no es la nueva estrella de la empresa rival? Su agente hablaba mucho de ella, trabajadora, disciplinada, hermosa, con posibilidades de ser actriz. Siempre la usaba como ejemplo para motivarla a no ser floja. ¿Significa que ellas también son protagonistas de su novela?
¿También han comenzado a actuar o algo salió mal? Josefa estaba curiosa y siguió escuchando. ¿Tengo que contactarlas y lavarles el cerebro? ¿Lavar el cerebro? Josefa se puso la piel de gallina. Este tipo con malas intenciones realmente me quiere algo. Y tiene superpoderes. Por un pensamiento aleatorio de Adrián, Josefa aumentó la guardia al máximo. Adrián miró la mesa llena de comida y pensó, ¿qué día es hoy? No, el problema no es esto. Debo esperar y averiguar lo que piensa Javier. Sus pensamientos son los más importantes, no debería enfocarme en las protagonistas. Josefa temblaba. Cada vez que miraba a Adrián, más parecía un gran demonio maligno. Justo entonces, sonó el timbre de la clase. Al mismo tiempo, se oyó una voz apurada fuera, era el monitor. Con respiraciones agitadas, anunció, todos, la clase de la mañana ha cambiado. Ahora vamos al gimnasio. ¿Qué? ¿Otra clase de educación física? El rostro de Josefa palideció. ¿Esta escuela me está persiguiendo?